para nosotros de beneficio. ¿Cuántos trajeron sus Biblias? A ver, levante su Biblia. Y si la tiene aquí también, amén. Y si la tiene aquí, yo la tengo que tener ahorita porque también tengo que buscar algunos pasajes. Y me es fácil porque tiene diferentes versiones. Pero nosotros tenemos aquí nuestras Biblias, amén. A ver, ¿quién me puede decir qué contiene esto? Ajá, ¿qué contiene? Aquí está la palabra de Dios escrita, inspirada ¿por quién? A través de su Santo Espíritu, amén. ¿Y qué pasa? Que si esta Biblia se me moja, se me rompe, ¿será que ya la palabra de Dios queda sin vida? No, aquí tenemos nosotros una bendición grande que podemos tener su palabra aquí, cuando la expresamos, allá vamos. Así que esté atento, porque hoy vamos a hablar de un tema, vamos a hablar sobre la palabra de Dios, que para muchos no le damos la relevancia que tiene. Y ahorita cuando estábamos cantando, me vino añadir al título, transformados por la palabra, por el poder de la palabra de Dios. Amén. Porque la palabra de Dios es poder y es vida. Amén. Así que vamos a estar buscando en nuestras Biblias. Vamos a ir a Hebreos, la carta a Hebreos, el capítulo 4. Vamos a ubicarnos en le damos la relevancia que tiene. Y ahorita cuando estábamos cantando, me vino añadir al título, transformados por la palabra, por el poder de la palabra de Dios. Amén. Porque la palabra de Dios es poder y es vida. Amén. Así que vamos a estar buscando en nuestras Biblias. Vamos a ir a Hebreos, la carta a Hebreos, el capítulo 4. Vamos a ubicarnos en Vamos a ubicarnos en el verso 14. Me voy a poner mis ojos. Gloria a Dios. Verso 12. 4:12. Vamos a ir directamente a tratar de explicar las características del poder de esta palabra que nosotros tenemos, que es vida. Amén. Y vamos a estar leyendo con la bendición del Señor. Y dice así: porque la palabra de Dios es ¿qué? ¿Qué es la palabra de Dios? Viva. No es nada más el libro, no. Es viva. ¿Y qué más? Y eficaz. Y más cortante que toda espada. Subrayé eso, que toda espada de 2 filos. Y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones. Ok, entonces fíjese, y vamos a estar desglosando este versículo, y el que anote, vaya anotando puntos clave, porque es importante, como le estábamos diciendo, que la palabra de Dios, a veces nosotros ignoramos qué tenemos, y entonces no le damos la importancia de vida, y la palabra de Dios es poder y vida. Amén. Que transforma. Amén. Entonces, fíjate que hay veces que ni siquiera nos preocupamos por leer la palabra, ni siquiera buscamos, sino que es nada más un recurso para una u otra cosa que queremos. Entonces, empezamos con el primer punto que dice, la palabra de Dios es viva. O sea que si es viva, tiene vida. No es una palabra muerta, no es un libro de historieta que yo me voy a poner
me siento y voy a leer las historietas de Noé y nada más, y para mí pasó y leí la historieta o cualquier otra cosa. No es un libro de historieta, no es un amuleto como muchos que tienen la palabra, que tienen la Biblia en un rincón casi con velas, abierto en el Salmo 91. No, la palabra así no es viva, es una palabra. La palabra es viva porque viene y procede de Dios mismo, que es la vida, de su esencia. Amén. Es vida porque viene de Él. Y nosotros tenemos la dicha, el privilegio, la bienaventuranza de tener la palabra de Dios, tenerla aquí en letras vivas. Y ahí vamos a estar explicando lo valioso de tener la palabra de Dios. Gloria al Señor. Esta palabra es tan viva que da vida a los muertos. A lo que está muerto le da vida. Cuando el Señor habló a Lázaro, al momento de dar la palabra, Lázaro resucitó. Cuando el Señor ascendió a los cielos, cuando murió, dice que las tumbas se abrieron y los muertos, cuando Él dijo, ya, expiró. Por la palabra de Dios fueron hechos los cielos, la tierra, todo lo que existe. Nosotros, por la palabra de Dios, hemos sido creados. Amén. O sea que nosotros no tenemos cualquier cosa. Entonces, fíjese, la palabra, dijimos, Hebreos 4:12, la palabra de Dios es la esencia misma de su divinidad. Entonces vamos a estar buscando, y yo lo voy a leer en la versión Nueva Traducción Viviente. Ustedes pueden buscarlo ahí en su Biblia para que comparen. Y vamos a ver eso de que la palabra es la esencia misma de su divinidad. En Primera de Juan 1, Juan, el Evangelio de Juan 1, Evangelio de Juan 1, vamos al versículo 1 y vamos a leer los 4 primeros versículos y el versículo 14. Ustedes lo tienen ahí. Si quieren lo leen, ustedes vayan comparando, pero yo y el que pueda, aquí está. También en otra versión, y dice así la palabra del Señor. Yo la voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. También en otra versión, y dice así la palabra del Señor. Yo la voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. En el principio, la palabra ya existía. Ustedes dicen, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Pero en esta traducción, que es más sencilla, el lenguaje más, dice, en el principio, que la palabra ya existía. La palabra estaba ¿con quién? Con Dios. Y la palabra era Dios. El que es la palabra, dice el versículo 2, existía en el principio ¿con quién? Con Dios. Dios creó todas las cosas por medio de Él. Nada fue creado sin Él. Por eso en la creación nosotros escuchamos hagamos. Estaba Jesús, estaba la Trinidad ahí presente. Jesús, que es la palabra. La palabra le dio vida a todo lo creado y su vida trajo luz a todos. Ahora vamos al versículo 14. Dice, entonces la palabra se hizo hombre y vino a vivir entre nosotros. ¿De quién está hablando? De Jesucristo. Estaba lleno de fidelidad y amor inagotable. Y hemos visto su gloria, la gloria del único Hijo del Padre. Entonces fíjese, aquí en estos versículos, ¿quién está diciendo el versículo que es la palabra? ¿Quién es la palabra? Jesucristo fue ese verbo, esa palabra que vino al mundo, se hizo carne.
y habitó entre. Entonces, yo quiero que ustedes vayan analizando. Jesucristo es la palabra. Y nosotros tenemos aquí la palabra. O sea, vayan sumando que cuando usted se siente solo, no, porque yo no. Jesucristo es la palabra. Usted la tiene a su mano. Cuando usted se pierde de un estudio también, usted se pierde de escuchar la palabra y de aprender de quién es Él. Entonces están viendo que no le damos la relevancia, porque a veces entonces la Biblia tiene tela de araña, la Biblia ni siquiera la habrá, y sabemos que Jesucristo es la palabra. La palabra, y el Espíritu Santo la inspiró, y la tenemos nosotros aquí. Decir, o sea, nosotros no tenemos excusa de decir, o sea, ¿qué nos quiere decir el Señor? No, una teofanía, o que venga un ángel, o que venga algo, o que venga. No, nosotros tenemos a Jesucristo a través de su palabra y vive con nosotros. Amén. Entonces yo quiero que vayan sumando, aleluya, esa información. Entonces nosotros tenemos comunión con Cristo a través de ¿qué? De la palabra. Al leerla, al escucharla. Amén. Al venir, cuando nosotros venimos aquí y escuchamos su palabra, nosotros venimos también a escuchar de Cristo. Amén. A ser edificados. O sea, no podemos saber qué nos quiere decir el Señor si no leemos o escuchamos. ¿Cómo vamos a saber? Ok, entonces, la palabra es la verdad. Dice, hemos escuchado que la palabra es la verdad. ¿Y quién, este texto, quién dijo que es la verdad? ¿Ah? ¿Cómo dice el versículo? A ver, en Juan 14:6, ¿cómo dice? Confirmamos que la palabra es Cristo y entonces la palabra es la verdad. ¿Y la verdad es quién? Y dice, yo soy el camino, yo soy la verdad y soy la vida. Y nadie viene al Padre sino por mí. Entonces si yo no le doy el valor a la palabra que es Cristo, ¿cómo yo tengo una relación con Él y con el Padre? ¿Ah? Entonces, Él es la verdad y Él es la vida y Él es la palabra. Esa palabra de vida, palabra de verdad. Amén. Entonces, seguimos. Ahora, ¿será que su palabra puede morir? ¿Será que su palabra puede quedar sin efecto? Porque Jesucristo es la vida. No es una palabra muerta. No es una palabra en desuso. Es una palabra que hace, que está capacitada. Amén. Y que obra en nuestras vidas transformándola. Amén. Gloria al Señor. Entonces nosotros no podemos ignorarla. No podemos venir y decir, no tengo ganas. O no tengo ganas de escuchar, no tengo ganas de ir. Si tenemos que ser edificados es a través de Él y de su palabra. ¿Sabe qué es lo que Él quiere, su propósito para mí? Amén. Gloria al Señor. Entonces fíjese, Mateo 24:35 dice el Señor que el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras, o sea, que el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras, o sea, que estos cielos que nosotros vemos y esa tierra que nosotros vemos y todo lo que existe se pueden desaparecer, pero la palabra del Señor nunca muere. Porque la palabra de Dios es Jesucristo, que es vida, es eterno. Amén. Y Él lo dice aquí en su palabra. Y si alguien puede buscar, para que lo hagamos dinámico, Primera de Pedro 1:25 y otro me busca Isaías 48. Y con esa voz fuerte pueden leerlo. Primera de Pedro 1:25 e Isaías 48. Y vemos que la palabra de Dios permanece para siempre. El primero, el que tenga Primero de Pedro 1:25.
Gloria al Señor. ¿Cuál es esa buena noticia? ¿Cuál es la buena noticia? El Evangelio de Dios. El Evangelio de Dios. ¿Qué nos dice el Evangelio de Dios? A ver. ¿Qué nos dice? ¿Cuáles son esas buenas noticias? Ajá. Pero ¿y qué nos dice esas buenas nuevas de salvación? ¿En quién? ¿Y qué hizo Cristo? Ese verbo se hizo carne. No tenemos excusa. Tenemos la palabra de Dios. Se hizo carne, habitó con nosotros. Vimos su gloria, dice, como gloria del unigénito Hijo de Dios. Testimonio. Testimonio. Gloria al Señor. ¿Y qué nos dejó? Que Él vino con un plan cuando Él dio su vida en la cruz por nosotros. En la cruz por nosotros. Él ya tenía un plan divino de dar su vida para el rescate de nosotros. Pagar por el precio que nosotros no podíamos pagar, el pecado que llevábamos. Amén. Cristo lo llevó. Y esas son las buenas noticias. Y esa es la palabra de verdad. La palabra que Cristo vino al mundo, dio su vida por nosotros, resucitó, está a la diestra de Dios Padre y viene otra vez por su pueblo. Amén. Gloria al Señor. Esa es la palabra de verdad. Esa es la palabra, ese es el pan de vida. Gloria al Señor Jesucristo. Aleluya. Gloria al Señor. Isaías 48. Y estamos citando y vamos a estar citando versículos porque estamos hablando de quién? De la palabra. Y su palabra tiene que respaldarse. Amén. Isaías 48. ¿Quién lo tiene? Lo que dijimos. Pueden pasar los cielos, puede secarse todo, puede desaparecer el mundo, pero la palabra de Dios sigue fija y fiel en lo que Él ha dicho. Nada lo mueve, inconmovible, dice que es la palabra de Dios. Ahora seguimos. Oye, me voy a quitar estos ojos a ver si veo bien, porque me molesta. La palabra de Dios sigue diciendo, es viva y es eficaz. Vamos a estar eficaz. Yo puse, o sea, es una palabra que tiene eficacia y dice que es la capacidad de realizar un efecto deseado, esperado o anhelado. Fíjese bien, la palabra de Dios es viva y es eficaz, y la eficacia es realizar un efecto deseado, que se desea, esperado o anhelado. ¿Cuántos esperan ser transformados por la palabra de Dios? Ya nosotros hemos sido transformados por la palabra de Dios. Pero ¿cuántos día a día, el diario vivir, quiere una respuesta de Dios? Y hemos visto su eficacia, que tiene el efecto deseado. Que en el momento crucial, en el momento que usted tiene, en el momento que usted está desesperado, usted creyendo que esa palabra de Dios es viva, tiene el efecto eficaz, deseado. Amén. Eficiente. Gloria al Señor. Y sigue, afirmar que la palabra de Dios es eficaz significa que cumple invariablemente los propósitos de Dios y alcanza los resultados que Dios determinó. ¿Cuántos han visto la gloria de Dios a través de su palabra? Y hemos testificado, Señor, yo confío en ti, confío en tu palabra. Cuando estamos haciendo, estamos creyendo en lo que Él dijo. Amén. Y hemos visto la eficacia de su palabra y le hemos glorificado porque da el resultado para lo que Él la determinó. Amén. Gloria al Señor. La palabra de Dios es eficaz sobre los que no le conocen. Vamos a ver unos ejemplos y quiero que el que esté anotando vaya anotando. Vamos a ver unos ejemplos de la palabra eficaz del Señor. Amén. Fíjese, número 1, la palabra de Dios es eficaz sobre los que no le conocen, produciendo fe en aquellos llamados para la salvación.
Pueden buscar Romanos 10, 17. Y fíjese que aquí, ¿usted cree que la palabra se siembra en el corazón porque yo quiero? Porque yo un día amanecí y dije, el que no conoce a Dios, ay no, yo hoy voy a ser evangélico. ¿Será así? ¿Será que usted vino a los pies del Señor así? Un día despertó y dijo, yo vivo el culto allá y yo me voy a quedar y ya. Hubo algo que transformó su vida. Hubo algo que tocó su vida. Gloria al Señor. Y desde ese momento entonces se despertó en usted la fe, que es para salvación. Y usted entendió el llamado de Dios. Pero eso es producido por el poder de su palabra. Romanos 10, 17 dice que la fe viene por el oír. Ah, pero si usted se queda en su casa y usted no escucha la palabra de Dios, ¿cómo viene la fe? ¿Cómo viene esa fe a usted? Si usted todo el tiempo anda en los, por lo menos el que no conoce a de Dios, porque aquí todos conocemos de Dios, amén. Y si usted anda la persona, anda en lo suyo, ¿cómo viene esa fe a él? Por el oír. Y oír la palabra de Dios. Entonces al oír esa palabra del Espíritu Santo viene y toca su corazón. Y Él es el que pone esa fe en usted para que usted escuche su palabra, para aceptar al Señor y obtener así la salvación. ¿Es la palabra eficaz en eso? ¿Es la palabra eficaz en eso, en la salvación? Amén. Segundo, la palabra de Dios es eficaz produciendo el nuevo nacimiento. ¿Acaso este nuevo nacimiento es que yo tengo que volver al vientre de mi madre? No. Solamente por la acción de la palabra. ¿Y este nuevo nacimiento es que yo tengo que volver al vientre de mi madre? No. Solamente por la acción de la palabra y el poder del Espíritu Santo. Cuando yo escucho la palabra y viene esa fe a mí, esa fe salvadora, entonces cuando yo entiendo, entonces viene esa palabra y hace lo suyo. Y esta simiente de pecado donde yo vivía y esta naturaleza queda atrás. Y entonces, ¿qué pasa? Hay una nueva simiente en mí que es la simiente de Dios. Un nuevo nacimiento, un nuevo ser. ¿Cuántos son nacidos de nuevo aquí? Hijos de Dios. Amén. Esa palabra es eficaz dándole a usted el nuevo nacimiento. Y eso lo pueden buscar Primera de Pedro 1:23, Santiago 1:18. Y ustedes mismos ahí van a confirmar la palabra. ¿Alguien que lo lea? Primera de Pedro 1:23. Aleluya, gloria al Señor. ¿Por quién hemos nacido? Por una simiente corruptible, incorruptible, santa. Por eso nosotros somos santos, hemos sido santificados por el poder de su palabra. Amén. Gloria al Señor. Y Santiago 1:18. ¿Quién lo tiene rápidamente? ¿Será que, fíjese como dice ahí, que fue la voluntad de quién? De Dios, no de nosotros. Es por el poder nacer. Fue Él. Es por medio de Él. Amén. Ahora, el 3 dice, la palabra de Dios es eficaz en los creyentes para santificarlo. Amén. Ahora esa palabra, después que usted viene, es llamado, ahora esa palabra nos santifica. Y yo quiero que ustedes busquen Juan 17, el Evangelio de Juan, y vamos a leer en el capítulo 17, desde el versículo 17 al 19, y yo lo voy a leer aquí en la traducción, nueva traducción viviente, que me gusta mucho cómo lo explican, y ustedes lo pueden buscar en su Biblia para que hagan la comparación. El Evangelio de Juan, capítulo 17, versículo 17 al 19, lo leo en la nueva traducción viviente. Ustedes lo tienen ahí, vayan comparando.
Dice la palabra así. Dice el Señor, mire cómo está hablando el Señor. Le está hablando el Padre. Hazlos santos con tu verdad. Enséñales tu palabra, la cual es verdad. Así como tú me enviaste al mundo, yo los envío al mundo. Y me entrego a ellos por ellos como un sacrificio santo, para que tu verdad pueda hacerlos santos. Fíjate cómo él está hablando del sacrificio ese y él está hablando de la verdad. Y que esa palabra que él mismo lo hace santo, lo santifica. Dice, así como tú me enviaste al mundo, yo los envío al mundo y me entrego por ellos como un sacrificio santo, para que tu verdad, su palabra, él, que es la verdad, pueda hacerlos, porque es la palabra de Dios, que es Jesucristo, que es la verdad, nos hace santo. Amén. El siguiente punto. La palabra de Dios es eficaz como alimento espiritual. Eso está en Primera de Pedro 2:2, que dice que deseen como niños la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis. ¿Para qué? Aleluya. Entonces, la palabra de Dios es eficaz en los creyentes y nos provee del alimento, que es su palabra. O sea, ustedes se están dando cuenta que nosotros hemos sido provistos por el Señor a través de su palabra, primeramente en Cristo. Y no estamos solos, porque entonces tenemos la palabra que es Cristo, a través de su palabra es el Señor, aquí el pan de vida, y nosotros tenemos, y el Señor nos ha dejado su palabra, nos hace salvos, nos da la fe, nos llama, nos da un nuevo nacimiento y nos provee de un alimento espiritual para que por ellos crezcamos. ¿Para qué? Para salvación, en su conocimiento, en lo que Él nos llamó. Amén. Gloria al Señor. Otro punto, la palabra de Dios es eficaz edificándonos. Y yo lo voy a buscar, está en Hechos 20:32. Hechos 20:32, yo lo voy a buscar en la nueva traducción viviente. Fíjense cómo dice la palabra de Dios. ¿Lo tienen? La palabra de Dios es eficaz edificándonos. Dice Hechos 32, yo lo voy a leer en la nueva traducción viviente. Y dice, y ahora lo encomiendo a Dios y al mensaje de su gracia, que tiene poder. ¿Quién tiene poder? Y dice, y ahora lo encomiendo a Dios y al mensaje de su gracia, que tiene poder. ¿Quién tiene poder? El mensaje de su gracia, que tiene poder para edificarlos y darles una herencia junto con todo lo que Él ha consagrado para sí mismo, con todos los santos, con todos los que Él la llamó. Amén. Entonces la palabra de Dios tiene poder también para que mientras tanto, entonces, yo soy santificado, yo soy nutrida por su palabra, también soy edificado. Pero si yo no leo la palabra, si yo no escucho su palabra, si yo no vengo y me edifico a través de los estudios de la palabra, ¿cómo crezco? ¿Cómo sé yo cuál es el plan de Dios para mi vida? ¿Cómo me edifico? Y entonces no tengo excusa, porque yo lo tengo aquí y me lo está diciendo el mismo Señor por su palabra. Paso a paso Él me está diciendo qué tengo que hacer yo con esta arma poderosa que yo tengo, que es Dios mismo, que es Jesús mismo, a través de su palabra. Entonces tenemos excusas nosotros. Entonces mira, hay tropiezos, pero haga el esfuerzo, hermano. Haga el esfuerzo. Nosotros podemos leer la palabra individualmente. Amén. Tenemos el Espíritu Santo que nos guía, pero también tenemos quien nos enseña, quienes Dios ha puesto para enseñarnos la palabra de Dios. Amén. Entonces, si nosotros nos quedamos en las casas, nosotros nos quedamos inertes, ¿cómo aprendemos? ¿Cómo sabemos lo que Dios tiene para nosotros? Porque a veces nos ponemos de repente locos en la casa y empezamos a agarrar esa Biblia como una ruleta. ¡Pum! Pongo el dedo y dígame que sale una palabra ahí
Sí. ¿Entiendes? Porque no lo hacemos coherentemente, porque Dios puso también maestros. Amén. Para enseñar su palabra. ¿Y qué tenemos que nosotros hacerla? Nosotros tenemos tu palabra, Señor, porque en ella vivimos, pero también tenemos que aprenderla y que nos den dirección de cómo utilizarla. ¿Sí? Imagínense. Gloria al Señor. Entonces, hay muchos que la palabra de Dios la tienen, no, el libro, y tienen una Biblia de este tamaño y andan así, wow, con la palabra de Dios, y tienen una vida que no agrada a Dios. ¿Será que eso va acorde ahí? ¿Eso es coherente? Este libro es papel, o esto. Esto no es nada si yo no le doy el valor que ella tiene. Lo que está adentro, lo que contiene, lo que está inspirado es lo que tiene el valor, y el valor se lo doy yo cuando vivo la vida que Dios le agrada a través de su palabra. Cuando yo empiezo a vivir por ella, por lo que Jesús, que murió por mí, que es la verdad, yo empiezo a vivir por lo que Él me dice, entonces esta palabra tiene valor. Amén. Y Él dice, no dejando de congregarnos como alguno tiene por costumbre. ¿Lo dice la palabra, sí o no? Y dice que en la comunión de los santos para edificarnos. Aquí está el Espíritu Santo, los dones repartidos, cada uno edificándose como un solo cuerpo. Tú eres necesario, yo soy necesaria, tú eres, todos nos edificamos, porque a todos el Señor nos ha dado un don para edificarnos. Pero si yo me aíslo, es un miembro muerto. Amén. No me alimento, Señor. Seguimos. No los estoy regañando, hermano. Estamos explicando. Yo hablo así un poco durito, pero no. Hermana Raiza, no, es la palabra de Dios, gloria al Señor, que queremos que quede clara, amén, en nuestras vidas. Otro punto, la palabra de Dios es eficaz guardándonos del pecado. Vamos a buscar Salmo 119, del 9 al 11. Salmo 119 del 9 al 11. Si alguien puede ayudarme a leerlo. Si no, yo lo estoy buscando por aquí. Salmo 119 del 9 al 11. Esos ayudantes. Ajá. Amén. ¿Con qué limpiará? Fíjese esa juventud de ahora que vive sus leyes. ¿Ah? ¿Cómo va esa juventud a darle cuentas al Señor? Con guardar. ¿Qué es eso de guardar? Guardar la palabra. Alguien que me diga. ¿Ustedes saben qué es eso de guardar la palabra? ¿Cómo? Que la cumpla. Guardarla no es que usted venga, no, como en la iglesia me dijeron que guardara, la Biblia dice que guarde la palabra, entonces yo la meto ya en el escaparate. ¿Será así? Guardar la palabra es vivirla. Es el pensamiento de Dios, vivirla. Cada día, cumplirla. Guardar la palabra es vivirla. Es el pensamiento de Dios, vivirla. Cada día. Cumplirla, obedecerla. Entonces dice, ¿con qué el joven guardará su palabra? ¿Guardará su camino? Con guardar, limpiará su camino con guardar la palabra. Con todo mi corazón, decía el salmista, con todo mi corazón te he buscado, no me dejes desviarme de tus mandamientos. Y el 11 dice, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar. O sea, que si yo tengo sus dichos, su palabra en mi corazón, ella me va a guardar de hacer lo malo. ¿Por qué? Porque hay una palabra que yo vivo, que yo estudio, que está clara en mí, y entonces ella me alinea para no pecar.
No es que te va a decir se va a tropezar, porque hay veces que cuando nosotros vamos a pecar, entonces no, usted es el que tiene ahí su voluntad, va a decir si peca o no. Usted es el que va a dar el paso, pero la palabra la tiene. Así que no hay excusa. Amén. Gloria al Señor. Seguimos estudiando su palabra. La palabra es eficaz purificándonos. Efesios 5, 25 al 26. Yo lo voy a buscar en la Nueva Traducción Viviente. Y ustedes los buscan ahí. Efesios, la carta a los Efesios 5, 25 y 26. Dice así en la Nueva Traducción Viviente. Para los maridos, está hablando en esto, eso significa ame cada uno a su esposa tal como Cristo amó ¿a quién? A la iglesia. Él entregó su vida por ella, y dice el 26, a fin de hacerla santa y limpia, al lavarla mediante la purificación de la palabra de Dios. O sea que la palabra de Dios nos purifica. ¿Y quién hace? Por medio de Cristo. Fíjense que dice, ¿cuántos son iglesia aquí? Bueno, Cristo amó a la iglesia. Él entregó su vida ¿por quién? Por la iglesia, somos nosotros. ¿A fin de qué? De hacerla santa y limpia, al lavarla mediante la purificación de la palabra. Y fíjense que entonces la palabra de Dios, que Él es mismo el que dio su vida para hacernos santos, para purificarnos, amén, para que seamos limpios. Entonces fíjese este manual de instrucciones que nosotros tenemos aquí, de señalamientos por el cual nosotros debemos vivir y que debemos cumplir, amén. Es una palabra que transforma, gloria al Señor. Y en la palabra del Señor tenemos descanso. ¿Cuántos descansan en la palabra del Señor? Si yo sé todas esas cosas, yo puedo andar preocupado. ¿Será que algo me preocupa? Porque yo tengo a Cristo de mi lado. Es la palabra viva, la palabra que salvó mi vida, la palabra que la limpió, la purificó, me hizo nacer de nuevo, trajo fe en mí, me salvó. ¿Habrá algo mayor que eso? No, tenemos paz en la palabra de Dios. Amén. Gloria al Señor. Ahora vamos a pasar a otra etapa vamos otra vez a Hebreos 14, 2. No salgamos de ahí. De Hebreos 14, 4, 12, perdón. Ya dijimos que la palabra de Dios es viva y eficaz. Ahora vamos a pasar. Dice, y más cortante que toda espada, diga toda espada de dos filos. Entonces vamos a detenernos ahí. No dice que la palabra de Dios es una espada. Dice que la palabra de Dios es más cortante que toda espada de doble filo. Y en ese momento el apóstol se estaba refiriendo a una espada griega que era para la guerra, para la pelea cuerpo a cuerpo. Esa espada tenía filo por acá, y cuando esa palabra en la guerra era penetrada, ella cortaba arriba, pero era un corte mortal. Y nosotros, fíjese lo diferente, que la palabra de Dios no está hablando de muerte, está hablando de vida. Así que Él nos dice que la palabra de Dios es la espada que corta, que tiene dos filos. Es más cortante que todas. Ármeme aquí un poco de espadas dobles de eso. Ni con todos millares de espadas de esas. La palabra de Dios es más cortante que todo ese poco de espadas que ustedes ven ahí, que es para la muerte. Es más cortante que toda espada de doble filo. Y sigue diciendo, esa palabra es superior, va más allá. Esa palabra profundiza. Esa palabra sí es más cortante que todas esas espadas, y esas espadas era la que más iba penetraba, porque cortaba para acá.
Dice que la palabra de Dios es más cortante, entonces esa palabra de Dios va porque cortaba para acá. Dice que la palabra de Dios es más cortante, entonces esa palabra de Dios no nada más corta, esa palabra profundiza, penetra, examina, escanea nuestras vidas. Amén. Entonces sigue diciendo la palabra y eso a mí me llamó mucho la atención porque sigue diciendo y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos. ¿En dónde están las emociones? En el alma. La Biblia a veces se refiere a alma, alma y corazón, ¿cierto? Ahí es donde están las emociones, el carácter, la voluntad. Y el espíritu es el aliento de vida que nos ha soplado el Señor, con el cual nos comunicamos con el Señor, amén. La palabra de Dios va, penetra y separa tus emociones y las pone de un lado, las expone y dice y parte el alma y el espíritu las separa, las coyunturas y los tuétanos. Y yo decía, pero ¿cómo es esto? ¿Qué pasa cuando usted agarra un pollo y lo pica? Separa las piezas, la desarma. La palabra de Dios te desarma. La palabra de Dios te deja delante de Él sin voluntad. Te deja expuesto. Nosotros no tenemos argumento. No tenemos cómo argumentarle nada. La palabra de Dios nos deja así inmóvil. Gloria al Señor. Eso es la palabra de Dios, pero para un fin curativo. Gloria al Señor. No para muerte. Pero te deja sin voluntad, sin réplica. Así es la palabra de Dios. Yo decía, Dios mío, pero y entonces veía y decía y yo decía, yo lo que veo es algo desarmado. Y cuando estaba buscando esa palabra desarmar, dice, dejar a una persona incapaz de reaccionar o replicar. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Nos deja sin argumento. Nos deja sin nada. No puedes decir nada. Te desarmé. No tienes nada que decir. Te desarmo. La palabra de Dios nos deja así. Nada. Todo expuesto delante de Dios. Gloria al Señor. Aleluya. Gloria a Dios. Y dice, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. O sea, nos deja desnudo, expuesto delante de Él. Eso es como una sala de operación. Está el médico, un bisturí que corta. Cuando la palabra de Dios viene y estás ahí, abre y te expone. Y hay veces, hermano, que salen cosas que tú no sabías que tenías. Y salen cosas que son malignas. Hay personas que han sido operadas, abiertas y dicen, oye, aquí pasa algo. Hay un tumor maligno. ¿Y usted sabe cuál es ese tumor maligno? Todas las cosas que dañan. Todas las cosas que se van anidando en nuestros corazones. Todas las cosas que no le agradan al Señor. Pero es necesario que el Señor pase ese bisturí de su palabra a través de nosotros. Y que nos deje, no Señor, pero es que yo lo hacía no Señor, porque es que hay veces que nosotros tenemos en nuestros corazones rencores. Le decimos, no, yo no odio al hermano. Y hablo del hermano. Y me levanto. Y vivo una vida de engaño. Digo, no, pero es que eso no. Pero cuando la palabra de Dios penetra, te expone. Y sale el daño que tienes en tu vida. Sale ese tumor, sale aquella escoriación que está dañando tu vida. Nos expone, gloria a Dios, aleluya. Dice que el Señor ve lo que hay, eso es discernir, ver lo que hay en nuestro corazón, si es bueno o si es malo. Eso es lo que quiere el Señor. Marcos 7, del 21 al 23. Vamos a buscarlo. El Evangelio de Marcos,
capítulo 7. Versículo 21 al 23 dice así: porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan ¿a quién? Imagínense todas esas cosas agrupadas en el corazón de nosotros. ¿Ah? Pero es necesario ser examinado por Dios. Es examinado por su palabra. Porque a veces ni siquiera nosotros mismos nos damos cuenta de qué hay en nuestro corazón. Penetra en nuestro corazón, nos desarma y te expone. Él es el que sabe lo que tú piensas. Nosotros podemos venir y decir cualquier cosa, pero Dios ve lo que hay en tu corazón. Pero Él no quiere mal para nosotros, Él nos quiere sanar, Él nos quiere liberar. Él quiere que seamos libres de todos aquellos que nos empañan nuestra relación con Él. Amén. Gloria al Señor. Seguimos, ya nos falta poco. En el libro de Proverbios 4:23, en la Nueva Traducción Viviente, este es un verso que todos lo conocen, que dice: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. En la Nueva Traducción Viviente dice: sobre todas las cosas cuida tu corazón, porque este determina el rumbo de tu vida. O sea, que si tú tienes en tu corazón rencor, el rumbo va a ser esa destrucción por tu rencor. Si en tu corazón hay odio, ¿qué va a ser? Eso es lo que tú determinaste, vivir con eso en tu corazón. Entonces, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. Y dice esta versión: porque este determina el rumbo de tu vida. Amén. Gloria al Señor. ¿Estamos entendiendo? Entonces, el propósito de Dios es revelarse a nosotros. Y Jeremías 29:11 dice: yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, pensamiento de paz y no de mal, para que ustedes obtengan lo que esperáis, dice el Señor. O sea, el Señor no quiere mal. Fíjese que yo le estoy diciendo, no es una espada que te va a dar muerte, más bien para que ustedes obtengan lo que esperáis, dice el Señor. O sea, el Señor no quiere mal. Fíjese que yo le estoy diciendo, no es una espada que te va a dar muerte, más bien va a vivificar tu vida. Amén. Gloria al Señor. Y nosotros la tenemos. Hebreos 8, del 10 al 12, lo leo en la Nueva Traducción, ustedes lo pueden buscar. Me gusta mucho esta traducción, Hebreos, la carta a los Hebreos 8, 10, 12, y a los que están anotando. Hebreos 8, del 10 al 12. Fíjese que el Señor, queriendo en nosotros hacer algo diferente, algo de bienestar, dice en esta traducción: pero este es el nuevo pacto que haré con el pueblo de Israel en ese día, dice el Señor. ¿Cuántos son pueblo de Dios? Pondré mis leyes, ¿en dónde? En su mente, y las escribiré en su corazón. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Y no habrá necesidad de enseñar a sus vecinos, ni habrá necesidad de enseñar a sus parientes diciendo: deberías conocer al Señor, pues todos ya me conocerán, desde el más pequeño hasta el más grande, y perdonaré sus maldades y nunca más me acordaré de sus pecados. Ustedes se acuerdan que en el Antiguo Testamento estaba de que el Dios de mis padres, el Dios que oyeron aquellos, y entonces eso iba transmitido. Ahora Dios, al poner su ley, sus palabras en nuestros corazones, tiene un trato individual con cada uno de nosotros, así desde el más niño hasta el más anciano.
Así que no te que Dios nos ha dado para vivir a través de ella. Amén. Gloria al Señor. Seguimos. Ok. Ahora fíjese. Cuando esa palabra viene a mi corazón, ahí entra la función del Espíritu Santo que nos fue dado. Y es accionar la palabra de Dios. Y fíjese, cuando yo le digo accionar, estoy hablando de Efesios 6:17, cuando habla de la armadura de Dios. Y dice, y la espada del Espíritu, cuando habla que pongas el casco de salvación, y dice, y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. La espada del Espíritu es que la palabra de Dios. ¿Y quién es la que la acciona? El Espíritu Santo. ¿Y quién es el Espíritu Santo? La tercera persona de la Trinidad, pero fue el otro consolador que Dios mandó y está en tu vida. Y tu vida es templo y morada de Él. Gloria al Señor. Él vive en tu vida, en tu corazón. Entonces, ¿qué hace Él? Accionar la palabra y hacer esa obra que estamos hablando. Amén. Y recordarte esa palabra que fue insertada en tu corazón y en tu mente. Amén. ¿Por qué? Porque cuando yo voy a pecar, entonces viene el Espíritu Santo de Dios, acciona y me hace recordar. De manera que eso le desagrada a Dios. Y yo cuando lo voy a hacer digo, no, porque siento algo poderoso que me dice y me habla la palabra y me dice que a Dios le desagrada lo que yo voy a hacer. Que a Dios le desagrada que yo hable mal de mi hermano. Que a Dios le desagrada que yo incluso no le busque como debe ser. Que yo mienta. Que yo diga palabras que entorpecen mis labios con lo cual alabo al Señor. Mis ojos cuando ven lo que no deben ver. Y te dice, acciona la palabra de Dios. Y te hace ver la maldad y el pecado que vas a cometer. Gloria a Dios. Aleluya. Seguimos. No se queden tan callados. Yo no lo estoy regañando. No se queden tan callados. Ok. Vamos a Juan. Fíjese. A Juan 16:13 al 15. Ya vamos a terminar. Estoy como el pastor. Tengo rato diciendo que vamos a terminar. Juan 16. Juan 16, 13 al 15. Dice así la palabra del Señor. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, ¿de quién está hablando? Del Espíritu Santo. Él os guiará a toda la verdad. ¿Y quién es la verdad? Cristo es la verdad. Amén. Y su palabra. Porque no hablará, y esto lo está diciendo el Señor a los discípulos y a la iglesia, en este caso ya nosotros todos, porque es una palabra que es viva, es para todos. Porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre, dice el Señor Jesús, es mío. Por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. Entonces, ¿qué hace el Espíritu Santo? ¿Quién es la palabra? Jesucristo. ¿Quién le dijo lo que iba a hacer? Jesucristo, que es la palabra. ¿Sí? ¿Estamos entendiendo? Gloria al Señor. O sea, esto aquí no tiene, esto es caída y mesa limpia. Gloria al Señor. O sea, no tenemos ya más nada que argumentar. Gloria al Señor. O sea, esto aquí no tiene, esto es caída y mesa limpia. Gloria al Señor. O sea, no tenemos ya más nada que argumentar. El Señor nos dejó el Espíritu Santo. El Espíritu Santo no habla por Él mismo. Él dice, yo les enviaré a otro consolador que Él les guiará a toda verdad. ¿Quién es la verdad? Jesucristo es la verdad. Él hablará todo lo que yo le diga, porque todo lo que tiene el Padre es mío. Todo. Él es el camino y la verdad y la vida, y nadie va al Padre si no es por Él. Todo, todo. Y Él les dirá todas las cosas que yo les he dicho. La palabra. Diga, la palabra. Gloria al Señor, la tengo yo no tengo excusa, la palabra. ¿Y cuántos tienen el Espíritu Santo de Dios? Amén, gloria al Señor. ¿Estamos más claros? Gloria al Señor. Aleluya.
Una vez que recibimos la palabra de Dios y somos transformados por ella, el Espíritu Santo nos capacita para usarla como arma defensiva. No nada más la tenemos para ser edificados, sino que también el Espíritu Santo nos capacita para nosotros con ella defendernos. Así como cuando Jesucristo estuvo, si lo pueden buscar en Mateo, en el desierto, Él nos dio ejemplo de cómo usar esta palabra. Gloria al Señor. Y fíjese que decía, entonces Jesús fue llevado por el Espíritu. ¿Por quién? Por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches tuvo hambre. Y vino a él el tentador, o sea Satanás, y le dijo, si eres hijo de Dios, di a estas piedras que se conviertan en pan. Jesucristo le respondió y dijo, escrito está, utilizó en la palabra, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo, como no pudo con eso, le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo, o sea, tírate por ahí, porque lo dice el Salmo, escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti, en su mano te sostendrá para que no tropieces con tu pie en piedra. Jesús le dijo otra vez, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo, vete Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. ¿Qué hizo el diablo? Entonces le dejó y he aquí vinieron ángeles. ¿Por qué? Porque le dijo la palabra. Entonces el Espíritu Santo nos capacita para usarla. Resistan al diablo con la palabra y él va a huir de nosotros, amén. Él va a huir de cada vez que viene a tentarle y a decirle, tú no eres hijo de Dios, tú eres un desdichado, tú no tienes gozo, la enfermedad te está matando, cualquier cosa te está apartando. Dile, escrito está, Satanás, yo soy un hijo de Dios, lavado por la sangre de Cristo, tengo herencia eterna con Dios, aleluya, gloria al Señor. El Satanás te dice, tú no tienes vida, no tienes un hogar, no tienes trabajo. Estás solo. No, yo tengo el Espíritu Santo que es Dios mismo y vive y es un fuego que arde en mi corazón. Y me reve estar abajo y quemándose en el infierno. Y yo voy a estar en la presencia de Dios y ustedes gozándonos para siempre. Gloria al Señor. Aleluya. Gloria a Dios. Gracias, Señor, porque esa palabra es viva. Gloria a Dios. Dice Santiago 4:7, someteos pues a Dios, resistir al diablo y huirá de vosotros. La palabra de Dios es vida y obra activamente en aquellos que de corazón creen y acuden a ella. Hay que creer. No es nada más tenerla, es que crean. Señor dice que es necesario que se acerque a Él. Crea que le hay, que Él es real y es galardonador de todos los que le buscan. Eso lo dice la palabra, escrito está. Amén. Gloria al Señor. La Biblia, la palabra de Dios escrita, es inspirada por el Espíritu Santo, ¿verdad? Es completa, no necesita de más revelaciones, no necesita de que a aquel se le ocurrió cualquier cosa y yo tengo nuevas revelaciones. La Biblia que tiene la palabra de Dios, aquí está la palabra de Dios, es completa, que nadie le añada. Hay muchos, y dice... Hay muchos que dicen ya que esta palabra está obsoleta, que se necesitan nuevas revelaciones. Señor lo reprenda porque le van a dar cuenta a Dios, porque la palabra dice que ni una tilde de su palabra va a pasar. Y dice en los Gálatas, decía que si viene un ángel, aún un ángel del cielo, mostrándote a ti otro evangelio, el cual sea maldito. Amén. Así que nosotros nos cuidemos de aquellos que dicen cosas que no están sujetos a la palabra. Pero si yo no tengo conocimiento de su palabra, yo no puedo saber si lo que me están diciendo es verdad o es mentira. Tengo que conocer la palabra de Dios. Amén. Gloria al Señor. Y eso es escuchándola, viviéndola, viniendo a los estudios. Amén. La palabra de Dios no es gravosa.
pero hay mucho de Dios, amén. Gloria al Señor, y eso es escuchándola, viviéndola, viniendo a los estudios, amén. La palabra de Dios no es gravosa, pero hay muchos que te ponen cargas a través de la palabra. No use, no haga, no mire, no haga, y tú sientes ese peso y dicen, para ser evangélico así yo no soy. O sea, yo no, ¿para qué voy a ser evangélico? No puedo usar, no puedo hacer, no puedo ir, no puedo ver, no puedo. No, la palabra de Dios no es gravosa. El Señor dijo que Él vino para darte vida y darla en abundancia. Amén. Gloria al Señor. El Salmo, fíjate, vamos a todos al Salmo 19. Y con esto sí ya estamos terminando. ¿Cómo no? Mire, uno no le alcanza la vida para hablar de las maravillas del Señor, amén. Salmo 19, vamos todos a ver qué nos dice el Señor, que es su palabra. Vamos a leer esos 3 versículos del 7 al 10. Salmo 19, 7 al 10 dice: la ley de Jehová, o sea, su palabra, es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Usted no necesita de muchas palabrerías. Dios es un Dios sencillo y lo hace sabio a usted, que es sencillo, y a mí. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Deseables son más que el oro, y más que mucho oro afinado, y dulce más que la miel, la que destila del panal. Amén. Gloria al Señor. Eso lo dice la palabra. ¿Es gravosa? La palabra de Dios debe ser nuestra prioridad. ¿Qué debemos hacerla? Amarla y obedecerla, vivirla. Sería contradictorio decir que amamos a Dios y lo desobedecemos. No, te amamos, Jesús, te amamos, Señor, y desobedecemos su palabra. ¿Y quién es la palabra? Pues, gloria al Señor. Es contradictorio. Entonces, Juan 14:15 dice en la traducción viviente: si me aman, obedezcan mis mandamientos. Entonces debemos cuidar y valorar lo que hemos recibido de Dios. ¿Cuántos lo van a valorar de ahora en adelante? Gloria al Señor. Para terminar, busquen en Hebreo, donde estábamos, en el 4:12, vamos a ir al 11. Porque fíjese que de ahí viene la disertación de esta palabra, pero yo quise explicar primero. Entonces dice, fíjese lo que dice, Hebreo 4:11. Yo lo busqué en otro. ¿Quién me lo puede leer? Hebreo 4:11. Ok, entonces viene hablando ahí de quién, del pueblo de Israel, que el pueblo de Israel vieron las proezas y las maravillas del Señor, tuvieron su palabra, y eso lo estamos viendo y estudiando aquí en los jueves de estudio, amén. Tuvieron todas las cosas, el Señor les habló, les dio el maná del cielo, tuvieron la palabra, tuvieron proeza, pero ese pueblo endureció su corazón, se rebelaron a Dios. Desobedecieron y desecharon a Dios y a su palabra. ¿Ok? Entonces, de ahí viene, y entonces, para que tengan en cuenta lo que es el poder de la palabra de Dios que transforma. Y ahora en Hebreos 2:1-4, fíjese que dice la Nueva Traducción Viviente, dice del 1 al 4. Así que debemos prestar mucha atención a las verdades que hemos oído, no sea que nos desviemos de ellas. Pues el mensaje de Dios que Dios transmitió mediante los ángeles se ha permanecido siempre firme. Y toda infracción de la ley y todo acto de desobediencia recibió el castigo que merecía. Entonces, ¿qué nos hace pensar que podemos escapar si descuidamos esta salvación tan grande, que primeramente fue anunciada por el mismo Señor Jesús y luego fue transmitida por quienes lo oyeron hablar? Además, Dios confirmó el mensaje mediante señales